ahora tenemos una instancia de iniciación. Si querés ponerlo en términos rituales, sería lo que va a suceder en este momento. Después esto va a continuar. Y bueno, ¿lo querés presentar? Estamos con una invitación en principio, con una iniciación acá, me encanta. Mira, y una música chamánica de fondo. Sí. Estamos con Agustín McDonald. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación, y la idea es un poco transitar este espacio al final del programa. Bueno, ya veremos un poco las formas. Ustedes sí, nunca sabemos bien cómo es el programa. Más o menos tenemos un esquema, pero por ahí lo vamos variando, así que veremos en qué momento. Yo quiero contar un poquito la idea de esto. En realidad, como dije al principio, comenté antes, tomando esta idea conceptual de yo no tengo el conocimiento, pero tengo el teléfono del que lo tiene. Agarré el nombre de la sección, claro. Agarré el teléfono tengo el teléfono del que lo tiene. Entonces agarré el teléfono y lo llamé a Agustín. Y le dije: Agustín, a ver, nosotros siempre hablamos de distintas perspectivas respecto a cuestiones históricas, cuestiones filosóficas, literatura un poco menos, pero bueno, rondábamos un poco todo esto. ¿Vos qué sabés de todo esto? ¿Por qué no venís a hablar con nosotros y digamos, armamos un espacio para conversar sobre estos temas? Igual, palabra mayor, saber es una palabra mayor. Así que me permito ponerme un poco en irónico, en socrático, y decir que no, que más bien está bueno hacer como un espacio, un vacío al saber, y integrar en todo caso, bueno, nada, lo que vaya saliendo, ir pensando juntos. Me gusta igual eso, ¿no? Es una forma elegante, además de no hacerme responsable de semejante. No, está bien, vamos a ponerlo en planos. O sea, vos que sabés más que nosotros, por lo menos, entonces habilitás a este espacio a que conversemos y digamos, podamos encontrarnos en algunos temas que nos a veces es una cuestión de posiblemente desconocimiento, y bueno, en esa idea uno puede pensar o realidades, o lecturas, o interpretaciones que a veces no, siempre tienen alguna historicidad, siempre están vinculadas a algún hecho o alguna instancia particular. Hablamos el otro día y surgió un poco el tema porque, bueno, además con Agustín trabajamos juntos en la facultad, y bueno, él es licenciado en filosofía, ¿es así? Profesor de filosofía. En realidad ese es un modo modesto de decirlo. Yo creo que él tiene todo el perfil de un filósofo, y creo que es lo que es, y a lo que va en lo que va a derivar. Y bueno, nada, la idea es, por ejemplo... ¿Qué tema libre le preparamos hoy a Agustín? Eso me pregunto yo. No, en realidad en esta semana yo lo escuché hablar a él de la tragedia griega. Y en realidad la tragedia griega uno suena como una abstracción de la que en realidad nadie sabe muy bien, por lo menos los que no están en el tema saben muy bien de qué se trata. Y digo, bueno, pero a ver, sería interesante que un público general, como somos nosotros mismos, sepa algo de la tragedia griega. Digo, como un elemento, como una posibilidad, ¿no? Y conversando sobre esto, bueno, tengo la idea de que van a ir surgiendo muchos temas y muchas posibilidades, ¿no? Sí, me quedo pensando en algo, que creo que es una pregunta de época. En el mejor de los casos, los temas que por ahí vayamos trayendo acá van a tener alguna deriva actual, digamos, ¿no? Nos van a permitir pensar algo de la época. Me parece que esa es como si dijéramos la máxima de cualquiera que está, bueno, queriendo pensarse algo, ¿no? Poder de alguna manera dar cuenta de su época, de qué cosas están pasando, cuáles son las tensiones, las inquietudes, los malestares. Y creo que una cuestión de época, justamente, una cuestión tácita de época, es qué hacemos con la cultura, entre comillas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el legado de la tragedia, con el legado político, con el legado estético?
¿Lo vamos a seguir sosteniendo? ¿No? ¿Nos interesa ir por otro lado? Creo que es una pregunta que de algún modo se empieza a perfilar de una manera cada vez más radical. No sé si es claro lo que digo, digamos. Creo que de alguna manera esto que es parte de una cierta... perdón, estoy un poco lejos del mic. De una cierta museología cultural, bueno, también nos interpela, o quizá, digamos, de alguna manera, cada vez más, digamos, las sociedades dejen de querer sentirse interpeladas por esos legados. También es una posibilidad. Digo también porque, en alguna medida, la cuestión y la dificultad está en ingresar en ciertas discusiones, tradiciones, ver por dónde van. Con esto no es que nadie se quiera poner en el lugar de iluminado, ni mucho menos, ¿no? Pero digo, es una pregunta, ¿no? Por eso, digamos, respondiendo a esta cuestión sobre la tragedia, bueno, ¿hasta qué punto esto todavía nos interesa? ¿O debería dejar de interesarnos, no? También es una pregunta. Podría llegar a ser una pregunta en un sentido radical, digamos. A lo mejor es lo que te planteaba inicialmente, a lo mejor es parte de un desconocimiento que no nos hacemos la pregunta, y a lo mejor ponerlo sobre la mesa es creer que la realidad que uno vive o la visión de la realidad que uno tiene de hoy es absolutamente contemporánea, que no tiene antecedentes históricos, que no se planteó en ningún momento, y creo que lo interesante a plantearse es eso. Bueno, hagamos un recorrido a ver si hay cosas que han incidido, que tienen impacto en esto que vos estás planteando. Bueno, la pregunta sobre la cultura, bueno, ¿qué es? ¿A dónde está? ¿De dónde viene? Nos tenemos que repreguntar sobre esta instancia cultural. Me parece que hay muchos elementos. Ya te digo, surgió lo de la tragedia, pero que me parece que va a ser un tema interesante a abordar. Pero creo que, por supuesto, el planteo es que es habilitador de poder repensar, ¿no? Totalmente, digamos, sí. Aparte es una palabra que ha hecho su recorrido, que tiene su historia, la idea de la tragedia o de lo trágico, ¿no? En sí mismo. Y es una noción que está vinculada, como si dijéramos, a un cuerpo político, social, la de tragedia, ¿no? Digamos, nuestra recepción de la idea, y bueno, decimos por ahí algunas cositas en torno a esto, está hecha de un modo muy sesgado. Tiene que ver con pensar que la tragedia son obras literarias, ¿no? Además escasísimas, porque lo que ha perdurado... Yo pensaba en Homero, en la Ilíada, la Odisea, no sé. Se me venía eso, no sé si... No, está bien. Bueno, Platón dice Homero el primero de los trágicos, ¿no? La tragedia es un tanto posterior, unos siglos después, pero está completamente insertada, por decirlo así, en el contexto de la obra homérica o de las leyendas homéricas, ¿no? Que es la mitología griega y, digamos, podríamos decir que es la Biblia del pueblo griego. La tragedia es una resignificación de todo ese mundo, pero es una resignificación fuertemente social, por decirlo así. Es decir, es una resignificación hecha a los ojos de la constitución política del mundo griego de ese momento, lo cual es muy interesante. Digo también en un momento como este, ¿no? En el que de alguna manera lo trágico, la tragedia social, me refiero, bueno, es un horizonte, ¿no? Es decir, digo generalidades, después en todo caso por ahí las podemos precisar un poquito más. Pero en la tragedia lo que se da cita es el pensamiento social sobre lo político de alguna manera, ¿no? Y creo que de alguna manera vamos a tener que reencontrarnos con eso en breve, si es que no lo hemos hecho de alguna manera. Tragedia no habla de un hecho negativo. Claro, no. ¿Cuál sería el significado? ¿Por qué se piensa en negativo a partir de la tragedia? Porque mueren todos, digamos. Básicamente en las tragedias griegas todos terminan muriendo. Pues ahí donde de alguna forma se termina la acción, ¿no? La obra. Tragedia significa canto del macho cabrío, digamos. Es en su origen en el mundo griego. Estamos hablando para que más o menos nos ubiquemos del fines del siglo VI, siglo V antes de Cristo, en Atenas. En su origen, digamos, la tragedia está vinculada, como cualquier otra institución griega de la época, a un contexto religioso y ritual, ¿no? Era un rito vinculado a Dioniso, al dios Dioniso, del que podemos hablar algo más adelante. Una de las grandes líneas de fuerza de la cultura griega, ¿no? El dios del éxtasis, de la embriaguez. Y el macho cabrío, bueno, es un símbolo también de lo que es una presa sacrificial, ¿no? Digamos, bueno, esa es un poco la génesis del teatro griego, ¿no? Porque la tragedia griega además es el teatro griego, ¿no? Junto con la comedia. Y la ciudad entonces, Atenas, había instituido fiestas públicas en honor, como si dijéramos, de este dios,
en las que se realizaban los famosos certámenes trágicos, de los cuales salía ganador un tragediógrafo. Pero lo interesante de la tragedia, una vez más, es la tragedia como dispositivo, como capacidad. O sea, no es importante que mueran todos. No, desde ya. Eso es lo interesante en realidad. No, es que eso le da un significado que no es el que deberían, por el que debería entenderse lo que es la tragedia. Claro, por ahí es verdad. Nosotros cuando hablamos de algo trágico, hablamos de un accidente, de una muerte prematura, quizás, ¿no? De algo inesperado, o de una catástrofe, etcétera, ¿no? Está bien. Por eso es interesante ver cómo esto también se ha resignificado de algún modo. En la época moderna, muchos siglos después, el siglo de la modernidad en filosofía, de Descartes, ahí nomás, cerquita de la Ilustración, lo trágico se resignifica completamente. Eso también lo podemos ver, es muy interesante. Tiene mucho que ver también con el mundo político de ese momento y con la figura del soberano como aquel que de algún modo encarna el estado de excepción en el mundo político. Eso, insisto, podemos por ahí patearlo para más adelante. Pero en todo caso, digamos, en el contexto griego, obviamente, ¿qué era lo trágico? Bueno, tenía connotaciones mucho más amplias que para nosotros. Para nosotros quizá la tragedia es algo enseguida cerrado sobre un sentido mucho más acotado, que tiene que ver con esto, bueno, meramente con la muerte qué sé yo, con una muerte inesperada. Vos hablabas de la tragedia como hecho político. La tragedia es, como género, entre comillas, un hecho político. Justamente porque en todas sus dimensiones, digamos, convocaba al cuerpo social a participar de ese evento, ¿no? Era casi una institución más, como el Tribunal de Justicia, digamos, ¿no? De hecho, la ciudad-estado se hacía cargo de celebrar las fiestas, en los certámenes trágicos. O sea que era una cuestión de Estado, ¿no? Y es muy interesante cómo allí, digamos, se empiezan a forjar conceptos que tienen que ver con el cuerpo político, con el cuerpo social. Ahí mismo, en esa escena en la que se representan estos dramas, la ciudad se piensa a sí misma, ¿no? Pensábamos la otra vez un poco en la clase cuál sería ese foro hoy, ¿no? ¿Dónde estaría de alguna manera ese espacio actualmente, ¿no? Digo, para no perder de vista esa atención. Bueno, esto es una pregunta, me parece. También habría que ver si existe o si es posible construir esos espacios, digamos, de comunidad. Pero en todo caso, no sé cómo Dale, tranquilo. Podemos después entrar en precisiones un poco más finas, o bueno, ubicar un poco mejor de qué va esto. Lo que sí, como primera cosa, la tragedia no es una representación literaria, es algo muchísimo más amplio, que está vinculado a la idea griega del arte, que no es nuestra idea. Nosotros, bueno, tenemos conceptos también bastante sesgados. Los griegos también tenían conceptos sesgados, no es que poseyeran la verdad, ¿no? Pero en todo caso, para nosotros el arte está mucho más vinculado al entretenimiento, qué sé yo, bueno, muchas veces a pensar, a reflexionar algo, probablemente, pero en un plano más bien subjetivo. Asociamos que la creación artística es la obra de una individualidad, que de algún modo se objetiva en la obra, se manifiesta haciendo poesía, literatura, teatro, ¿no? ¿Y los griegos? Y los griegos no tenían esta noción de espectáculo. Para los griegos el arte, ellos tienen una palabra, era psicogogía. Era una transformación de la psique, del alma. O sea, suponía la formación del carácter, del temperamento, de los valores. Eso era el arte. Leer a Homero no era leer un texto más, ¿no? Era, de algún modo, formarse en valores, moldear el ánimo, aprender a hablar, ¿no? Tener recursos retóricos. Era una obra, digamos... Bueno, una parte mucho más central de la sociedad y de la formación. Digo, por lo que vos decís, pregunto. Sí, eran dispositivos pedagógicos, lo podríamos poner así, ¿no? Los griegos pensaban al arte como los espacios de formación, no del individuo además, ¿no? De la comunidad. Por eso siempre entre los griegos fue un tema quién educa a quién, de alguna manera. Bueno, no siempre, fundamentalmente en una época de la que después podemos hablar un poco, que es un poco la culminación de todo este recorrido de Homero hasta la ciudad donde la tragedia tiene su lugar, y la filosofía. Esta cuestión, ¿no? ¿Quién educa a quién? ¿En base a qué? Y es una noción de arte, bueno, vinculada directamente a... También, con Martín hablábamos un poco de esto, ¿no? A una cierta noción de poder, ¿no?
Para nosotros el arte es algo más bien que tiene, como si dijéramos, su espacio. Sí, es como un plus, como un hecho separado. Y en esto parece una idea cultural central de una instancia política y formativa para la comunidad general. Exacto. A veces, cada tanto aparece alguna obra que nos interpela, como sociedad, ¿vieron? O alguna cuestión, entonces todos estamos un poco pendientes y empezamos a hablar de esa película. Bueno, algo así, digamos, quizás fue La tragedia entre los griegos, ¿no? Pero más institucionalizado, digamos. Por supuesto que integrado, digamos, al cuerpo de la comunidad política y en pos, digamos, de pensar cuestiones problemáticas de su propio tiempo, ¿no? Sí. Viste que en 15, 20 minutos te cambió la idea de la tragedia griega. Sí, si pensaba en la centralidad, digo, capaz que en la sociedad actual la centralidad no está tanto vinculada al arte, sino pienso a la ciencia o a un cierto cientificismo, tal vez. Totalmente. Sí. Pero, en todo caso... Digo, como el discurso que legitima un montón de cuestiones que suceden en la sociedad. Digo, la ciencia, bueno, esto es así, los números dan esto, vamos para ese lado, y de alguna manera no se discute al respecto. Es que justamente una de las ideas con Agustín es hacer algunos de estos recorridos para poder visualizar desde otro lugar estos discursos que están instalados, desde dónde vienen, cómo se han gestado y en qué sentidos van. Entonces, a veces repetir o trabajar permanentemente desde lo actual te hace perder cierta perspectiva de esto que uno viene conversando, de lo que uno puede repensar desde lugares distintos, con lo cual este recorrido es enorme y es sumamente interesante, ¿no? Agustín, ¿qué obra me recomendarías hoy y que se pueda homologar con alguna tragedia homérica? Pero digo, esta, que se te ocurra, no te pregunté antes, que se te ocurra, mirate esta que te vuela la cabeza respecto al tiempo actual. Algo del principio entendí esto. Sí. Homero es anterior a la tragedia. Pero, podríamos decirlo así. Pero es la tragedia también. Pero el mundo espiritual homérico es aquel en el que la tragedia viene a insertarse, ¿no? O sea, la tragedia resignifica propiamente los temas de los héroes homéricos y de ese pasado homérico. Pero es otra cosa, ¿no? Porque en todo caso, la obra homérica no... Bueno, nada, era parte de una transmisión oral de la poesía y no de un dispositivo, un poco como lo explicábamos recién en el caso de la tragedia. No sé si más o menos se queda claro. Sí, son como tiempos distintos incluso. Son tiempos distintos y momentos históricos distintos también, ¿no? De algún modo, la obra homérica retrata un momento griego prepolítico y la tragedia ya es un momento plenamente político, ¿no? Del mundo griego. Pero después esto lo podemos precisar bien. Si hubiera que recomendar una obra, que siempre es muy difícil, yo recomendaría Antígona. Ajá. Antígona de Sófocles, que es uno de los grandes tragediógrafos. Yo creo que esa obra, bueno, no da más, como se suele decir. Bien, y te pregunto... Antígona, me la estoy tratando de recordar. ¿Muere su hermano Ajax? ¿Estoy mezclando? No, Ajax es un héroe homérico que está en una obra de Sófocles llamada Ajax, justamente, que muere, en realidad se suicida. Es uno de los pocos casos de un héroe que se suicida por la mancha en su honor. No, Antígona tiene dos hermanos. Uno lucha por la ciudad, uno lucha en contra. Y todo el conflicto es si se entierra o no a su hermano. Y ahí aparecen cuestiones muy interesantes en relación a las cuales Atenas se pensó, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ley que vale? ¿La ley de los dioses que manda a enterrar a los hermanos? ¿O la ley de la ciudad que manda a que los traidores a la ciudad no sean enterrados, digamos? Bueno, es un poco eso. Ley de la ciudad, ley de los dioses, ley de la familia, ley de la polis. Muestra un conflicto, digamos, que no tienen en apariencia resolución. En todo caso, en la conciencia social de la época se suponía que ese conflicto, esa contradicción era integrada de alguna manera, ¿no? Se veían las dos partes, se podían de algún modo sostener juntas, ¿no? Pero si quieren, la próxima podemos entrar un poco en ya vamos a ir sugiriendo bibliografía. Perdón, estoy monotemático, pero haciendo una traslación, releyendo tu relato de Antígona, pienso en la grieta. Bueno. ¿No? Digo, resignificada en otros conceptos y en otras situaciones. Es muy interesante. Yo creo que en la tragedia, la grieta, de algún modo, también está uniendo el cuerpo social. No está produciendo lo que los griegos llamaban una estasis, una división.
produce de algún modo la posibilidad de que lo opuesto, bueno, pueda poseer un fundamento común. Pero bueno, sobre eso. Vamos a tener tiempo. Vamos a tener tiempo. Bueno, ¿te parece que cortemos con un tema musical? Por supuesto. Acá habíamos hablado del eclecticismo de nuestra oído musical, ¿sí? Así que, atendiendo a eso, vamos a escuchar música del conurbano bonaerense.